Ajá. Desaparece activista Irma Galindo Barrios. El gobierno le dijo que su riesgo era ordinario, pero se sabe en el campo y el vecindario que te desaparezcan ya no es algo extraordinario. Es rutinario si defiendes los recursos. Hay acoso, amenazas de algún poderoso y a veces un viaje forzoso. Cuidar el medio ambiente es un ambiente medio peligroso. Todos sabemos cómo está la movida, que la rutina del poderoso es hablar por encima de los problemas en otra cumbre del clima, mientras en su país otro activista cae sin vida. No se andan por las ramas con hojas y protocolos. Ellos se interponen entre la sierra y el tronco. Luchan por nosotros, no los dejemos solos, porque cada árbol que salvan es oxígeno para todos. Porque hacer lo correcto no salga tan caro, porque la apatía no siga tan fea. Por todas las personas que en su aldea lucharon por un árbol, porque el árbol no pelea. Porque hacer lo correcto no salga tan caro, porque la apatía no siga tan fea. Por todas las personas que en su aldea lucharon por un árbol, porque el árbol no pelea. Dile, hay mecanismos para salvarte la vida. Seas defensor de tierra o periodista, debes solicitarse y ellos te ayudarían. Obviamente no fue el caso Irma, hoy desaparecida. Esto pasa en todos los países. Ambientalistas viviendo días grises. Ancestros, maestros, de ellos aprendices, defienden el árbol en honor a sus raíces. Desaparecen los recursos de los nuestros, los peces en el río, el agua del desierto. Desaparecen todo, compa, son tan siniestros que si alguien les estorba desaparecen su cuerpo. Tala, tala, la máquina no para. Si quieren los bosques se quedarán sin balas. Pana, pana, la lucha es por mañana. La apatía de las ciudades, la muerte de la montaña. Porque hacer lo correcto no salga tan caro, porque la apatía no siga tan fea. Por todas las personas que en su aldea lucharon por un árbol, porque el árbol no pelea. Porque hacer lo correcto no salga tan caro, porque la apatía no siga tan fea. Por todas las personas que en su aldea lucharon por un árbol, porque el árbol no pelea. Cuau, S.O. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dañer, acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos de los incrementos en el salario mínimo y sus efectos en el bienestar social. Como parte del derecho al trabajo digno de las y los mexicanos, el artículo 123 de la Constitución establece que el salario mínimo debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y no puede ser sujeto de embargo, compensación o descuento. A pesar del mandato constitucional, las políticas económicas neoliberales propiciaron que el ingreso mínimo de las personas trabajadoras estuviera por debajo del costo de vida y por consecuencia causó deterioro en el bienestar colectivo. Las medidas contrarias a posicionar adecuadamente el salario mínimo se basaron, entre otras cosas, en el supuesto de que se dispararía la inflación. No obstante, en los últimos 3 años ha habido aumentos considerables, pasando de 88.36 pesos en el 2018 a casi 142 pesos diarios, sin que esto haya ocasionado inflación, sino mejoras notables de la capacidad adquisitiva. Además, se ha avanzado en el reconocimiento de ocupaciones antes soslayadas para que cuenten con garantía respecto a los mínimos de ingresos que aseguren su bienestar. Tales son los casos de las personas trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas. Alcanzados estos logros en materia laboral, cabe preguntarse cuáles son los pendientes y las acciones para resolverlos. Para conversar al respecto está con nosotros Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social. Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche nos acompaña la secretaria del Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde Luján. Bienvenida, Luisa, qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, otra Gibran, vez. con el gusto de saludarte. Son ya muchos años que estamos en el movimiento, en este camino. Siempre es un gusto verte, pero es un mayor gusto verte encabezando, quizá, lo digo con convicción, el principal cambio que ha conseguido hasta ahora la Cuarta Transformación. Tenemos muchas agendas pendientes,
Tenemos muchas cosas en las que podemos decir que el cambio inició, pero en materia laboral podemos decir que ya hay cambio y ya hay legado, que es por una parte un cambio y un legado normativo y por otra uno tangible, real, que revierte una inercia histórica, que es el incremento sostenido del salario mínimo, un incremento que no ha logrado comerse la inflación. ¿Cómo ha evolucionado en estos años el salario mínimo y cómo lo seguirá haciendo los próximos si sigues encabezando la Secretaría del Trabajo? Pues en efecto, yo creo que hay varias cosas en el mundo del trabajo que se han venido impulsando. Uno, sin lugar a dudas, es el tema del salario mínimo, por varias razones. Quizá la principal es que fueron 40 años, 4 décadas por lo menos de una política pues, de controlar el salario, de mantener el salario mínimo por niveles de pobreza. Y en 3 años se ha logrado recuperar lo que no se hizo en todos esos años. Y se rompió con un mito famosísimo que año con año escuchábamos, que era que si incrementamos el salario mínimo iba a ser un caos económico, la inflación se iba a ir a los cielos, iba a ser una crisis profundísima, iba a haber mucho desempleo, en fin, todo Más o menos, esto. ¿cuántos años de depresión del salario recuperamos en estos 3 años? Pues mira, se llegó a perder el 75% del poder adquisitivo, ahora hemos recuperado con respecto a lo que teníamos el 43% de cómo iniciamos. Todavía nos queda bastante camino por recorrer y por eso es importante el tema, porque precisamente en 1 o 2 semanas la CONASAMI, que es esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es tripartita, debe reunirse y ya mantenerse en comisión permanente y se va a discutir cuál va a ser el incremento del próximo año. ¿Qué podemos esperar? Pues por supuesto que el gobierno de México, el presidente López Obrador y nosotros encabezando ahí en la CONASAMI, pues vamos a seguir con una política de recuperación, porque aunque puede sonar mucho el 43% en términos reales, en realidad iniciamos de un piso que, insisto, estaba por debajo de los mínimos indispensables para la canasta básica. Entonces, todavía falta por recuperar, es muy probable que la discusión inicie, pero vamos a esperar un incremento pues, que pueda estar por encima del 20%, 22, 23, depende de cómo se va dando esta negociación. Uno de los factores que mantuvo deprimido el salario a lo largo de las últimas décadas fue que la configuración de la discusión del mundo del trabajo siguió siendo tripartita, pero los actores cambiaron sustancialmente. El gobierno se volvió neoliberal, más que árbitro, abogado de los empresarios, y transitamos de un sindicalismo activo a un sindicalismo de protección patronal. Entonces, los acuerdos seguían saliendo de manera tripartita, por unanimidad, pero los afectados eran nada más los trabajadores. Si no hemos cambiado ese diseño institucional tripartita, si los actores siguen siendo los mismos, salvo el gobierno de la República, ¿cómo podemos aspirar a que esta política de Estado perdure a lo largo del tiempo? Fíjate qué interesante, porque creo que tocas un punto crucial. El problema se concentró en que solamente se defendía una parte. Cuando tú no tienes una diferencia entre el poder político y el poder económico y son lo mismo, o el poder político defiende al poder económico, y luego al mismo tiempo tienes una representación obrera en donde quien impone a los líderes son los empresarios, pues entonces las 3 partes defienden los mismos intereses. Entonces tú puedes así justificar que en un órgano tripartito de salario mínimo, por unanimidad siempre salía incluso incrementos por debajo de la inflación. Entonces las 3 partes defendían exactamente la misma posición, que en su caso eran los intereses de cierto grupo de empresarios. Ahora las cosas son distintas por varias razones. De entrada, porque el gobierno defiende o ve o tiene una protección para todos. Claro, dando
mayor atención y privilegiando los intereses de los que menos tienen, de los más débiles, pero sí encontrando un equilibrio que no vaya a generar, por supuesto, pues ningún tipo de efecto no deseado, como pudiera ser un efecto inflacionario o desempleo. Entonces, buscando esos equilibrios. Por el otro lado, tienes mayor representación legítima por parte del sector obrero, porque estamos viviendo una transición de libertad y democracia sindical. Y entonces, a través de que las reglas del juego ya estén sujetas al voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, que tengas que legitimar tus contratos colectivos, hacer elecciones democráticas, vas generando que el vínculo entre los líderes sindicales y la base de los trabajadores se vaya acercando y realmente empiecen a ver por sus intereses. Esto suena muy bonito en el diseño institucional, pero en los últimos días te han dado durísimo diferentes representantes del movimiento sindical, particularmente por las elecciones en algunas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Dicen, sí, ya hay voto secreto, pero hay un montón de prácticas políticas que hacen que los cacicazgos se mantengan y que sea prácticamente imposible que liderazgos antagónicos a la vieja corriente sindical que mantiene dominio aún a pesar de la jubilación de Romero Deschamps se mantenga en los cargos a lo largo de toda la República Mexicana. ¿Hay alguna garantía de que los trabajadores, los petroleros en este caso, a nivel nacional puedan optar por una opción distinta, o solamente estamos vistiendo con ropajes modernos un mecanismo de dominación que tiene que ver con otro tipo de prácticas? No, yo creo que hay muchísimas cosas inéditas. De entrada, el hecho de que hoy estén acudiendo a las urnas y que a través del voto secreto estén decidiendo de manera personal por cuál planilla votar. Eso no pasaba. Eso hoy es una puerta que se está implementando y que llegó para quedarse, esa herramienta que si nosotros lo vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la elección presidencial, ¿cuánto tiempo nos llevó el realmente tener prácticas democráticas, que se respetara el voto y que el ciudadano sintiera que esa herramienta de votación realmente reflejaba cuál era el sentimiento de los ciudadanos? No bastaba con que hubiera voto personal libre, directo y secreto en el papel, sino el ejercicio de ese derecho, por supuesto, que tiene que ver con una cultura. Entonces, yo creo que de entrada es inédito el hecho de que estén acudiendo a votar. Por el otro lado, hay otra cosa que es inédita y es la existencia del Centro Federal Laboral. Este órgano tiene facultades que antes no se tenían y, por ejemplo, es un órgano que hoy vigila las elecciones, pero no solamente acompaña, sino que tiene mecanismos para recibir quejas y denuncias y va a analizar, previo a registrar, va a analizar y si considera que hay violaciones graves o que hay duda razonable en cualquiera de las secciones o en la elección a secretario general, determina que debe repetirse la elección. Eso antes era imposible. ¿Es una única instancia? Es la instancia, digamos, es como el INE en materia laboral, pensémoslo así. Entonces recibe las quejas y las denuncias, por ejemplo, de algún ciudadana o planilla que no lo hayan dejado inscribirse para poder participar y ser votado. O prácticas antidemocráticas, violaciones directas a la libertad sindical. Hoy en día se están recibiendo. Para ponerte un ejemplo, comentaban que hasta hoy llevan 185 quejas recibidas sobre los procesos a elecciones seccionales de Pemex. Entonces, ¿qué tiene que hacer el centro? ¿Cuál es la facultad? Poder ver, analizar estas denuncias y si determina que hay una violación grave y que hay duda razonable, puede resolver que se repita la elección para proteger y garantizar la libertad y la democracia. Esto antes era imposible. ¿Qué sucedía anteriormente? A la secretaría llegaban, aquí está el expediente, incluso se llamaba la toma de nota. ¿Qué quiere decir toma de nota? Pues yo nada más tomo nota
de lo que tú me traes. Si hay una inconformidad, se resuelve en un juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Cuánto tarda eso? 4 o 5 años. Ya para cuando se resolvía esa inconformidad, ya había vencido la dirigencia que se impugnaba. Entonces el mecanismo era prácticamente nulificar la posibilidad de corregir. Ahora el centro laboral recibe estas quejas, estas denuncias, las analiza y si determina que en efecto hay una violación grave, puede decir en esta sección no se tiene por registrada, necesita repetirse. Eso es lo novedoso. El gobierno difícilmente, como pretenden algunos, no difícilmente, sino no le toca poner o quitar líderes. No le toca organizar a la oposición o a la disidencia para que puedan ganar una votación, pero sí le toca que todos los mecanismos institucionales estén ahí y sean imparciales y puedan garantizar que las elecciones se hagan de manera correcta, porque las elecciones las organiza el sindicato en este caso de Pemex. Ellos son los que realizan sus propias elecciones, pero la autoridad laboral le da seguimiento y tiene estos mecanismos de garantía. Entonces, yo creo que hay que ir orientando y, claro, informando que la reforma en ningún momento va a quitar a un líder que no le gusta el gobierno y poner al que sí le gusta, o va a generar que las mayorías voten por una u otra opción. Te pongo un ejemplo en Pemex. Hay secciones en donde la disidencia en suma hubiese obtenido más votos, pero como fueron en planillas distintas, pues entonces no lograron una mayoría. Entonces ese es el tipo de cosas. ¿Qué significa? Pues que el tiempo, yo creo que es el ejercicio democrático de votar, pues es un derecho que tiene que ir madurando y cada vez va a ir madurando más, así como sucedió en el terreno electoral para elegir a nuestros representantes, lo mismo esperamos para el mundo del trabajo. Y si hubiera alguna inconformidad con las resoluciones del centro laboral, ¿los trabajadores tienen alguna otra instancia a la cual acudir? O por eso te preguntaba, ¿o es la única instancia y ahí se acabó? Pues es una instancia administrativa, como en todos los casos tendrán la posibilidad de ampararse e irse al Poder Judicial. Pero aquí lo interesante es que no es simplemente nació una institución, nace una institución que tiene facultades que antes ninguna otra tenía. No es nada más, le quitaron a la Secretaría del Trabajo el registro sindical y se pasó al centro. No, el centro ahora es un garante de los principios democráticos y puede incidir en tiempo real. Esto de manera específica en el caso concreto que nos permite ser más, lograr evidenciar cuáles son los cambios, pues ese es uno concreto, que el centro laboral, garantizó que el voto fuera secreto. En eso no hay queja, claro que todo el mundo dice, sí fuimos. Ahora, hubieron estas prácticas, hay muchas quejas y denuncias. Ya hay un canal institucional en donde presentarlas, incluso se puede hacer de manera anónima. Ahora le toca al centro la facultad y la obligación de analizar, recabar documentos, fotografías, videos, todas las pruebas que pueda haber, y si determina que en efecto hay duda razonable de la voluntad de los trabajadores, simplemente dice no tengo por registrada esa directiva, debe repetirse la elección. Eso es para el caso de las elecciones seccionales. Ahora, hablemos de un elemento adicional novedoso para el caso de la elección a dirigente nacional. De entrada, nuevamente, nunca se ha votado a secretario o secretario general, lo que era Romero de Champs. Esa posición está vacante. Ahora todos los trabajadores van a votar de manera directa, todos los afiliados al sindicato, por su dirigente nacional, por primera vez en la historia. Eso es novedoso. Pero por el otro lado, el presidente sugirió que fuera a través de una plataforma electrónica. Por primera vez lo vamos a hacer a través de una herramienta que creó la Secretaría del Trabajo y va a poner a disposición del sindicato. Se va a dar acompañamiento del Centro Federal y
cada trabajador y trabajadora a través de un mecanismo electrónico va a votar de manera directa por su secretario general. Esto va a suceder una vez concluyan las elecciones seccionales. Entonces yo creo que es normal que existan quejas, hay mucha gente que dice, oye, hay prácticas pues que persisten y no lo dudo. ¿Por qué? Porque eso no desaparece de la noche a la mañana. Hoy lo seguimos viendo en las elecciones de cualquier puesto, pero hay que continuar hasta que se vuelva una realidad la libertad y la democracia. No es de leyes, no es solamente de creación de instituciones, es cultural y lo tenemos que proteger. Vamos a ir a un corte, usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con la secretaria del Trabajo, con Luisa Alcalde, sobre la reforma laboral y en general sobre los cambios en el mundo del trabajo en este sexenio, en este gobierno que ha querido ser el gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y ya nos ha hablado Luisa de los cambios en materia de democracia sindical, que son realmente profundos y que sin duda que tendremos que pasar algún tiempo para ver en toda su potencia y en toda su magnitud, ¿no? Los cambios, nos decías, tal como sucedieron en las leyes electorales, no acaban ni con el clientelismo, ni con el uso faccioso de programas de diversos gobiernos estatales, del federal, etcétera, etcétera, pero son una base sobre la cual se puede construir un pluralismo que después derivará en condiciones mejores para los trabajadores, que es lo que se está buscando. Pero ha habido otros cambios también en la reforma laboral que creo que son dignos de presumirse. Y hace rato nos decías, antes tenías que ir a un juicio y se tardaba muchos años en el caso de impugnar ciertas elecciones de secretarios generales. Pero también en el caso de los trabajadores, iban a litigar asuntos laborales y se llevaban 10 años, 15, antes de tener una resolución. ¿Eso cómo ha cambiado después de la reforma laboral? También parte fundamental, en efecto, de la reforma laboral es el cambio del sistema de justicia y es cerrar las puertas de las juntas de conciliación y arbitraje, y más que las juntas es de un modelo y un sistema cooptado por el negocio del litigio, por coyotes, por intermediarios que han hecho de la tardanza de los juicios un negocio. Cualquiera que nos esté escuchando conoce perfectamente que si tiene un conflicto laboral, por lo menos 4, 5, 10, hasta 20 años en resolverse cualquier diferencia. En la reforma laboral, el gran cambio es que se apuesta por la conciliación, se crean centros de conciliación. Esto significa que cualquier conflicto, un despido, una demanda por prestaciones, primero se va al centro de conciliación, es una instancia obligatoria, y si no se puede resolver ahí, solo si no se puede resolver en la conciliación, se crean los tribunales laborales que ahora dependen del Poder Judicial. Es increíble que en materia laboral, pues las juntas siguen dependiendo del Ejecutivo y están, pues lamentablemente, con un rezago gigantesco de juicios. Ahora con el nuevo modelo, lo increíble y los resultados que uno tiene que informar y presumir es que en donde ya se está implementando, que hasta ahorita llevamos 21 estados, el 75% de los asuntos se está resolviendo en menos de 45 días. 75% de los asuntos. Y el restante, que son los que no se pueden conciliar y van a los tribunales laborales, en salas de audiencia oral frente al juez, menos de 4 meses. Entonces, el modelo es muy diferente, ya no le da pie, no le da entrada a
estos gigantescos, interminables juicios laborales, a los litigantes ventajosos a costillas de trabajadores y empleadores. Entonces, va muy bien en ese sentido. Iniciamos la segunda etapa recientemente, apenas hace algunas semanas, a partir del 3 de noviembre, se inició en 13 estados más nuevos. Y vamos a concluir el próximo año. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el próximo año van a abrir los centros de conciliación, que son espacios neutrales, con profesionales de la conciliación, que pueden llevar a las partes ese punto de equilibrio donde ninguno lo pierde todo ni ninguno lo gana todo. ¿Qué porcentaje de los centros va a estar en la Ciudad de México? Bueno, un porcentaje importante, no sabría decirte, pero por lo menos con decirte que la conflictividad que tiene la Ciudad de México es la suma de 8 estados de la primera etapa. Entonces va a haber pues muchas salas de audiencia y lo suficientes salas de audiencia para poder atender toda la conflictividad. La apuesta en la Ciudad de México, como en todo el país, es que el 75% se puede resolver así. Imagínate tú el desahogo de asuntos, que es que se lleguen a acuerdos, el 70%, el más del 70%. Entonces deja solamente para aquellos conflictos más delicados, donde se requieren pruebas, donde se requiere un juez, un juzgador que esté presente y que escuche a las partes, desahoguen y señalen toda la documentación que traen y puedan obtener una resolución en esa misma audiencia. Esa es la apuesta, pero aquí lo interesante es que ya no estamos hablando de planes, ¿no? Mucho tiempo estuvimos tratando de explicar cómo era la reforma a la ley. Hoy ya estamos diciendo cuáles son los resultados. Y esos resultados los queremos ver tanto para los nuevos estados que se están pues inaugurando en este nuevo modelo laboral, como los que se sumarán el próximo año. ¿Cuántos estados se han inaugurado en este nuevo modelo laboral hasta ahora? 8 el año pasado, sumamos 13 hace algunas semanas y vamos a concluir el próximo año en todas las entidades federativas. Nos decías, no es la misión de la Secretaría del Trabajo ni del Gobierno de México buscar la alternancia en uno o en otro sindicato, sino que los trabajadores decidan libremente sus dirigentes y que tengan mecanismos para que se garantice su derecho a hacerlo. Pero hay algunos casos en los que podría parecer, o en los que uno podría pensar, que si es un objetivo del Gobierno de México, eso que muchas veces se puso como objetivo de los gobiernos en abstracto, que era la paz laboral, que es su opuesto. Entiendo que, por ejemplo, no te toca a ti estar cuidando quién tiene la titularidad de un contrato en alguno o en otro lado, pero también sé que es tarea de los secretarios del trabajo y es a quien se lo reclaman cuando incrementa la conflictividad y sobre todo en sectores que son prioritarios para los gobiernos. A ti, por ejemplo, ¿qué te dice el presidente López Obrador cuando hay un conflicto en Dos Bocas? ¿Busca la paz laboral o que viva la efervescencia sindical que estamos teniendo con esta apertura democrática? ¿Cómo buscas ahí un equilibrio? La paz laboral es producto de la justicia laboral. Yo creo que como el presidente López Obrador siempre señala, la paz es producto de la justicia, lo mismo sucede en el terreno laboral. Antes se hablaba de la paz laboral, los anteriores gobiernos y secretarios de trabajo, como una forma de presumir no hay huelgas, no hay conflictos, cuando en realidad eso era una política de contratos de protección, de control sindical, de corporativismo. Esa era la política que se mantenía. ¿Puedes contarle a nuestra audiencia qué son los contratos de protección? Sí, claro, los contratos de protección, y seguramente los que nos escuchan probablemente conocen de esto, son contratos que se firman entre un líder sindical y un empresario, una empresa, sin consultar a los trabajadores. Yo voy a abrir aquí una maquiladora. Todavía no tengo trabajadores, todavía incluso puedo no tener los fierros y ya voy, me tomo un café con el líder, firmamos el contrato y decimos, cualquiera que sean los futuros trabajadores, van a afiliarse de manera automática y obligatoria a tu sindicato.
te van a pagar las cuotas a tu sindicato y, por supuesto, como yo te elegí, tú vas a responder a mis intereses. Eso es un contrato de protección. ¿Por qué se llama así? Porque es un contrato de protección patronal. A mí como patrón me protegen de que no vaya a llegar un sindicato que sí defienda los intereses de los trabajadores y al rato me vaya a emplazar a huelga y en su caso incluso a obligar a una negociación. Entonces esa política de control fulmina la posibilidad de que haya una negociación colectiva real. Hay muchos ejemplos donde podemos ver que año con año hay una revisión salarial, cada 2 años una revisión contractual y el empresario, la empresa, el negocio con el sindicato se ponen de acuerdo de qué posibilidades hay de que mejoren las condiciones laborales. Eso es lo que aspiramos. Un país que quiera mejorar sus salarios, que quiera mejorar sus condiciones laborales, tiene que ser a través de la negociación colectiva. Una vía es el salario mínimo, pero eso es para el piso mínimo. Pero para ir mejorando los salarios tiene que haber esta negociación. Y ojalá, Gibran, ojalá, en algún momento más adelante, nuestras generaciones más jóvenes, que hoy, pues lamentablemente se ven a los sindicatos, pues digamos, tienen mala fama, por supuesto, porque muchos de ellos han visto más por los intereses de los líderes que de los trabajadores, pues realmente vayamos haciendo una posibilidad de que lo colectivo y cuando nos organizamos somos más fuertes que cuando nos defendemos de manera unitaria, unilateral. Si yo llego con mi empleador y le pido un incremento yo solita, pues muy probable no me lo va a dar. Pero si todos juntos nos organizamos y le pedimos ese incremento, tengo mayores posibilidades para negociar. ¿Qué hace la reforma para que haya cada vez menos contratos de protección patronal y más contratos colectivos activos, digámoslo así? Pues una limpieza. Hay un procedimiento que se llama legitimación de contratos colectivos, que es consultar a los trabajadores si están de acuerdo o no con su contrato. Eso se tiene que hacer por lo menos una vez y se tiene un plazo de 4 años. Quien no legitime su contrato, que son todos los contratos de protección, muy probablemente no serán consultados a los trabajadores porque no van a obtener la mayoría, morirán a partir del 1 de mayo de 2023. Entonces es como una limpieza para acabar con todos los contratos de protección. Solo aquellos contratos que hayan obtenido la mayoría de votos de los trabajadores mantendrán su vigencia a partir de 2023. Entonces, si uno va sumando salario mínimo, lo de justicia laboral, libertad y democracia sindical, otro elemento fundamental es acabar con la subcontratación abusiva, una reforma profunda que ha logrado sacar a 3 millones de trabajadores del esquema de outsourcing. Y a eso lo vinculamos con que ahora el gobierno y la política laboral es una construcción de consensos y acabar con históricas injusticias. Te pongo 2 específicas que tiene la Secretaría del Trabajo, que es el Plan de Justicia para Cananea y el Plan de Justicia para Pasta de Conchos. Es eso, ir creando un ambiente que el mundo del trabajo tiene que promover los consensos, la conciliación y sobre todo la mejora en las condiciones laborales. No hay de otra. Ahora lo vemos recientemente que estuvo el presidente en Estados Unidos en esta reunión tripartita y que hablaba de una política regional donde podamos impulsar la producción, el empleo, pero a través de la mejora de las condiciones laborales regionales y eso implica las condiciones laborales de México. La mayor parte de los sindicalizados mexicanos estaba en contratos de protección patronal. Sí, el cálculo académico es que el 90% de los sindicalizados está en contratos de protección patronal. ¿Sabes cuándo lo vamos a saber a ciencia cierta? El 1 de mayo de 2023, porque en ese momento vamos a tener la certeza de cuántos contratos colectivos dejaron
digamos, dejarán de existir y cuántos trabajadores estaban cubiertos por esos contratos colectivos. Si no legitimas un contrato colectivo, prácticamente es asumir que no tienes la mayoría de los trabajadores. Vámonos a General Motors para tener casos concretos. En General Motors, ¿qué fue lo que sucedió? Se llevó a cabo una legitimación, se le preguntó a los trabajadores, ¿están de acuerdo o no con su contrato colectivo? Hubieron múltiples vicios en la votación, rompieron boletas, se quemaron urnas, una serie de violaciones. ¿Qué sucedió? Hubo la Secretaría del Trabajo dijo, tiene que repetirse la elección, no hubieron condiciones democráticas. Eso se acompañó de una queja internacional también. En Estados Unidos dijeron, no hubieron principios democráticos y repitieron la votación. Los trabajadores, más de 4,000 trabajadores, volvieron a votar y dijeron, no estamos de acuerdo con el contrato colectivo. ¿Cuál fue la resolución? Ese contrato colectivo se desaparece, se respetan los derechos de los trabajadores que estaban en ese contrato colectivo y ya no tienen sindicato. ¿Qué va a suceder? Pues cuando quieran volverse a organizar, si es que deciden organizarse, pueden elegir otra organización. Vamos a ir a un corte y regresamos al último segmento de Buena Fe. Qué bueno que sigue con nosotros, seguimos conversando de Buena Fe con Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que más ha cambiado en este gobierno, de cual vemos ya resultados y en el que se espera una auténtica revolución del mundo laboral. Ya nos ha dicho la secretaria, tendremos para 2023 la certeza de cuántos contratos de protección patronal había y no podrán sostenerse, no hay manera de que se sostengan en el tiempo. Pero nos hablaba, secretaria, también de algunos asuntos particulares de restitución a los trabajadores en conflictos en especial, y uno de ellos era el plan de justicia para Cananea. Se ha hablado de que se invertirán 600 millones en reparar una serie de daños que se han dado a lo largo de los años. ¿Nos puede contar un poco más de qué va este plan? Claro que sí. Cananea, tú conoces bien, pero hay una deuda histórica con ese pueblo. No solamente por ser un pueblo que ha luchado históricamente por los derechos laborales, por la lucha obrera y la conquista de derechos, precursor de la revolución, sino que durante muchos años han demostrado que esa lucha pues está vigente, porque no nada más fue en aquellos años, sino que históricamente ha habido muchos conflictos que han generado muchas divisiones en Cananea. Hay grupos distintos, después eso también se suma el río Sonora. Recordarás este derrame que sucedió, por supuesto no solo en Cananea, sino en todos los municipios del río, pero una serie de agravios a esta población que llevó a que el presidente Andrés Manuel decidiera hacer un plan de justicia, como el plan para los yaquis, así para Cananea. Tiene varias características. Yo creo que en el fondo la más importante es que exista un espacio para la reconciliación. Hay muchos grupos distintos que están encontrados entre sí por pleitos que tienen muchos años. Y solo nuestro presidente, la verdad, tiene la posibilidad, y tuvo ahora la semana pasada que estuvimos allá, hace 2 semanas, 1 o 2 semanas, de que en un mismo espacio estuviera la empresa, los trabajadores
del sindicato minero, los trabajadores que están demandando el 5% de las acciones al sindicato minero, los extrabajadores hoy retirados que exigen una pensión, los del Río Sonora, todos, y el presidente diciendo necesitamos un espacio para la reconciliación y por eso necesitamos conciliar, llegar a acuerdos. Uno principal, que yo creo que es de los más importantes y que se dio a conocer, es que se creó un fondo solidario. Grupo México puso una parte, el gobierno federal pondrá otro y este esfuerzo solidario va a llevar a dar una cantidad a todos los trabajadores mineros que trabajaron durante toda su vida en la mina, pero nunca cotizaron al IMSS. Llegó su edad madura, se retiraron, no tienen pensiones. Hoy, producto de este plan, se tiene ya el Fondo Solidario que iniciará a partir de enero y que ese es uno de los asuntos. Los otros tienen que ver con las diferentes mesas y los conflictos entre, por ejemplo, la huelga de 2007 que llevó a que pues, se concluyeran las relaciones laborales y que hoy hay una queja internacional presentada en la Comisión Interamericana, que se llegue a un arreglo entre Grupo México y el sindicato minero, así ir resolviendo. Ese es un punto, pero eso va acompañado como un buen plan de justicia integral el tema del agua. En Cananea no hay acceso al agua, hay tandeos, hay todo un sistema totalmente deficiente, con agua está haciendo un plan de reparación integral para que tengan acceso al agua. En el caso del río, de la contaminación del río Sonora, Semarnat, junto con la Secretaría de Salud, con varias instituciones, están haciendo todo un análisis actualizado al día de hoy de cuáles son las condiciones de contaminación de agua, de suelo, de aire, para conocer si existen estos contaminantes y cuál puede ser la solución. Otro elemento fundamental tiene que ver con priorizar los programas de bienestar. Para ponerte un ejemplo, Cananea fue el primer municipio en el cual se integró a los adultos mayores de 65 a 68. Hemos reforzado muchísimo Jóvenes Construyendo el Futuro. Si teníamos 15 aprendices, ahora tenemos cerca de 200 y así todas las becas para estudiantes, en fin. Y con Román Meyer en Sedatu se está haciendo un plan de reactivación de espacios públicos. La plaza histórica, el corredor. Entonces, por eso decimos que es un plan integral, porque todas las dependencias están participando y la idea es que esa deuda histórica que se tiene con ese pueblo se pueda restituir a corto plazo. Hay 3 preguntas que quiero hacerte al respecto de señalamientos que han hecho diversos actores. Uno, por parte de trabajadores mineros, dice, en efecto, es un plan de restitución y de reparación del daño, pero no hay el compromiso de una mejora radical de las condiciones de trabajo de los mineros de Minera México. Otra cosa es, ¿qué tanta profundidad del compromiso se puede esperar si no se ve allí a las cabezas, es decir, a Larrea y a Napoleón Gómez Urrutia, en encaminar este plan, que es una iniciativa fundamentalmente del gobierno federal? Y la tercera es, con las ganancias que han tenido todas las mineras, incluyendo a Minera México, el año pasado, y en general todo este ciclo de la pandemia, por el costo de los minerales, ¿no le está saliendo demasiado barato a Minera México este plan? Yo creo que el plan no ha concluido. Pensar que este plan se informó en un evento y ahí concluyó, pues es no tener la visión de que esto no es a corto plazo. Estamos construyendo mesas y compromisos a corto, mediano y largo plazo. Uno en específico fue el Fondo Solidario, pero tiene que haber muchos más acuerdos. Por ejemplo, en el tema del río Sonora y de la contaminación, que tiene que ver con plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento residual.
hay muchos planes y muchas agendas pendientes que estamos trabajando todos los días en eso. Yo creo que lo importante es el mensaje, uno, de que se prioriza, de que se ve en su conjunto, de que son múltiples problemáticas y que, por supuesto, no depende solo del gobierno, sino de compromisos de la empresa en específico y, por supuesto, de los diferentes actores, que es el sindicato actual, que es la CTM, por un lado, por el otro lado, el sindicato minero, y todos tienen que poner de su parte para que realmente exista, que es la aspiración, que es la pacificación de esa región, que haya una reconciliación profunda. Eso solo se va a llegar si hay voluntad de las partes. Yo creo que las hay, y yo esperaría, y vamos a continuar, el presidente decía en aquel evento que ahora tuvimos de evaluación de cómo vamos, no cómo concluimos, qué hemos alcanzado hasta ahorita y qué falta. Él decía, bueno, pues estos conflictos tienen décadas. Pretender que en semanas, días o meses los vamos a resolver, pues es un sueño. Pero lo que sí es verdad es que estamos ahí, que estamos generando estos lazos de diálogo que antes eran imposibles de imaginar. Hemos pasado por algunos avances reconocidos unánimemente, como los normativos, algunos cuestionados moderadamente, como la implementación de la reforma laboral. Y ahora me gustaría hablar brevemente, porque nos quedan 3 minutos, de lo que más ha criticado la oposición, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos años y qué se ha ido corrigiendo y mejorando? ¿Cuál es la expectativa, ahora que estamos a la mitad del camino, para 2024, en qué habrá terminado Jóvenes Construyendo el Futuro si seguimos por este camino que vamos? Yo creo que ha madurado mucho el programa, se ha entendido bien y cada vez mejor por parte de los jóvenes que se inscriben, a sabiendas de que están asumiendo un compromiso de trabajar prácticamente tiempo completo. También de las empresas grandes, medianas y pequeñas que se registran, que tienen el compromiso de capacitar y mejorar las habilidades de estos jóvenes. Es interesante ver ahora con la encuesta del INEGI que salió el año este año, ahora en agosto de este año, donde ya podemos ver reflejos de los resultados. Esta encuesta del ENIC, que trae ya específico los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, puede evidenciar que casi el 46% de los jóvenes que egresan consiguen un trabajo, que tienen el doble de posibilidades de conseguir un empleo que un joven que no haya participado en el programa. Y estamos hablando todavía de situaciones de pandemia. Esto va a ir mejorando en la medida en la que se va reactivando la economía. Entonces yo creo que son muy buenos resultados. Ya llevamos prácticamente 2 millones de mujeres y hombres que han participado. Se está equilibrando o emparejando la beca al salario mínimo. Entonces esto también hace competitivo digamos, este espacio de capacitación. Y por supuesto, en la pandemia, pues fue un enorme salvavidas para cientos de miles de jóvenes que perdieron su empleo, porque los jóvenes fueron los que más se vieron impactados por la pandemia. Pudieron, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, mantener ese ingreso. Muchos de ellos son madres, padres de familia. Y yo creo que este programa pues, es un ejemplo en el mundo. Hoy es una propuesta concreta del presidente hacia Estados Unidos para Centroamérica, porque realmente logra que los jóvenes puedan tener posibilidades y arraigo en sus lugares de origen. Entonces yo creo que es un programa bastante exitoso y esperemos para el próximo año, ¿cuál es la expectativa? Pues mínimo incorporar a 500,000 nuevo de jóvenes y siempre ir ampliando la diversidad de tutores que finalmente son pues, las empresas y los espacios donde se capacitan los jóvenes. Entonces han pasado por ahí más de 2 millones de aprendices y el 46% de ellos ha conseguido insertarse en un trabajo después de ese periodo. Así es. Pues muchas gracias, Luisa, se nos ha acabado el tiempo, se fue muy rápido. Así es, te agradezco y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Y muchas gracias a usted por haber estado aquí en De Buena Fe, en esta conversación con Luis Alcalde. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese aquí que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. A Gabriel Cuadri lo caracteriza el clasismo, el racismo y la mala fe, pero al menos es honesto, porque en varias ocasiones ha dejado manifiesta su animadversión por tener que trabajar para erradicar las desventajas sociales. Ya lo dijo, si por él fuera, segregaría a los estados que rezagan al país. El problema es que hoy es diputado federal y en su agenda están marcados esos prejuicios. En otras palabras, su labor legislativa no está determinada por demandas sociales y asuntos públicos, sino por un talante personalista con el que soslaya la representación de sus electores. Así, plantado en lo suyo, viajó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, en su calidad de secretario de la comisión encargada del tema dentro de la Cámara de Diputados. Lo hizo luego de expresar en Twitter que no asistiría por los precios de los hoteles y que no era correcto gastar tanto. De haber mantenido su palabra, habría ahorrado los pagos por hospedaje, pero también el costo del vuelo a Escocia, el cual, con poco tiempo de antelación, seguramente fue elevado. En fin, Cuadri se presentó en la Cumbre del Clima y estuvo allá varios días. Se enteró de los temas tratados, celebró los acuerdos y no más. Es decir, se le pasó que fue como representante del Poder Legislativo Federal de México a exponer los intereses nacionales y a exigir que se atiendan temas prioritarios como los de las comunidades que ya presentan daños y pérdidas por los impactos negativos del cambio climático. Este en particular fue uno de los asuntos que más se echó en falta en los compromisos finales, porque las grandes potencias no estimaron pertinente resarcir los perjuicios que enfrentan desde ahora las regiones con mayor exposición a eventos extremos, aumento del nivel del mar, entre otros problemas. Sin embargo, en la reseña que el legislador dio en su cuenta de Twitter y después en una intervención ante el Pleno del Congreso, no hubo mención del tema. Se enfocó más bien en una crítica sin muchos argumentos a la delegación mexicana en Glasgow. Este paseo anodino de Cuadri sirve de ejemplo para evidenciar la serie de acciones frívolas que enmarcan el desempeño de la cada vez más irrelevante oposición conservadora. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.